Imagina por un momento que el próximo gran avance tecnológico no salió de Silicon Valley ni de un laboratorio de élite en Harvard o el MIT. Imagina que surgió en un pequeño pueblo rural de Malawi, en África, donde un joven de apenas 18 años decidió desafiar lo que los expertos del mundo llamaban imposible. Su nombre es Ernest Andrew, y su historia está poniendo en jaque todo lo que creíamos saber sobre ciencia, energía y educación. Mientras millones de hogares en su país sufrían apagones constantes, mientras familias enteras vivían sin acceso a la electricidad, Ernest se hizo una pregunta que parecía demasiado simple, pero que cambió todo: ¿y si pudiera crear electricidad con lo que tenemos aquí, con lo que está a mi alcance? Esa pregunta, nacida de la necesidad y la curiosidad, lo llevó a inventar un generador que funciona con aire, sin combustible, sin aceite y sin baterías. Lo que logró no es menor. Con piezas improvisadas y materiales reciclados, construyó un sistema capaz de producir más de 1000 voltios de electricidad, suficiente para iluminar 9 hogares y una escuela entera. Y lo más impactante es que lo hizo sin haber pasado por una universidad de prestigio, sin un laboratorio sofisticado, sin financiamiento millonario. Lo hizo con ingenio, con creatividad y con la convicción de que el conocimiento no pertenece a una élite. El resultado fue tan asombroso que muchos lo llamaron un fraude, otros lo acusaron de exagerar, y algunos incluso dijeron que debía estar copiando ideas de algún laboratorio secreto. Pero el tiempo les dio la razón a sus manos y a su mente. Lo que parecía imposible se volvió tangible, y lo que parecía un simple experimento casero se transformó en una amenaza real para industrias multimillonarias construidas sobre petróleo, carbón y energía tradicional. Su invento no solo resolvió un problema local, expuso algo más profundo: el sistema educativo occidental, importado y replicado en África, nunca estuvo diseñado para empoderar, sino para domesticar. Durante generaciones, los jóvenes fueron entrenados para memorizar nombres, fórmulas y teorías europeas, pero no para resolver los problemas concretos de su entorno. Se les enseñó a admirar a Tesla, Edison o Einstein, pero no a creer que ellos mismos podían innovar. Ernest rompió esa cadena. Y aquí está lo realmente revolucionario. Su historia cuestiona el mito de que la genialidad solo se valida con títulos, diplomas y reconocimientos internacionales. Él es la prueba viviente de que la innovación también puede nacer en un taller improvisado, en una choza sin internet, en un pueblo donde el único lujo era la curiosidad de un joven que se negó a aceptar la oscuridad como destino. Lo que Ernest construyó no es solo un generador de aire. Es un mensaje. Un recordatorio de que la innovación no tiene pasaporte, que el ingenio no entiende de fronteras, y que África no es solo un continente de consumidores, sino un semillero de creadores que durante siglos fueron invisibilizados. La pregunta ahora es: ¿qué pasará con este invento? ¿Se quedará confinado en un rincón de Malawi como una curiosidad, o logrará escalar hasta convertirse en la chispa que encienda un movimiento global por una energía más limpia, accesible y libre de monopolios? Lo cierto es que cada vez que alguien enciende una bombilla gracias al aire que respira, cada vez que una familia deja de depender de costosos combustibles para iluminar su casa, el poder de las grandes industrias energéticas se tambalea. Y en ese temblor hay un símbolo que va más allá de la ciencia: el despertar de una generación que se atreve a pensar diferente. La noticia del generador de Ernest Andrew se esparció más rápido de lo que nadie imaginaba. En cuestión de semanas, su nombre ya estaba en foros de Internet, en debates académicos y en conversaciones políticas. Algunos lo llamaban visionario, otros peligroso. Pero todos coincidían en algo: lo que había hecho en Malawi era un recordatorio brutal de que la innovación no es exclusiva de los grandes centros de poder. El invento se convirtió en un símbolo incómodo. ¿Por qué? Porque si un joven de 18 años, sin recursos, fue capaz de diseñar una máquina que produce electricidad gratis con aire, ¿qué han estado haciendo durante décadas las compañías multimillonarias de petróleo y energía? ¿Cuántas veces nos han dicho que no existe alternativa viable, cuando en realidad lo que no existe es interés en perder control? Las grandes corporaciones saben que un dispositivo como este, si se masifica, pondría de rodillas a una industria que mueve billones de dólares al año.
Petroleras, fabricantes de generadores, gobiernos que cobran impuestos a los combustibles, todos ellos tendrían mucho que perder. Por eso, más que celebrar, muchos lo vieron como una amenaza que debía ser contenida. Pero Ernest no solo desafió a las empresas. Su historia también sacudió los cimientos de la educación impuesta en África. Durante generaciones, se enseñó que la ciencia moderna nació en Europa, que el conocimiento verdadero siempre vino de fuera. Se borraron las historias de civilizaciones africanas que dominaban la arquitectura, la metalurgia y la energía mucho antes de que Occidente las reconociera. A los jóvenes se les entrenó para memorizar fórmulas, no para crear soluciones. Para obedecer, no para imaginar. Lo que Ernest hizo fue demostrar que la creatividad africana nunca murió. Solo fue silenciada. Su generador es, en cierto sentido, un grito de independencia tecnológica. Es la prueba de que no hace falta repetir modelos externos para generar soluciones locales. Y ese mensaje es más poderoso que cualquier corriente eléctrica. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaron a cubrir la noticia con un tono ambiguo. Algunos titulares lo pintaban como un prodigio que desafiaba las leyes de la física. Otros, en cambio, lo mostraban casi como un fraude que debía ser verificado por expertos occidentales antes de ser tomado en serio. La narrativa era clara: el conocimiento debía pasar por el filtro de las instituciones reconocidas en el norte global para ser considerado legítimo. Pero en su país, la historia era distinta. En las aldeas donde su generador iluminaba casas, no importaban los certificados ni las validaciones. Importaba que los niños podían estudiar de noche, que los agricultores podían conservar sus productos más tiempo, que los hospitales improvisados podían encender luces sin depender de combustible. Ahí, en lo concreto, su invento era más revolucionario que cualquier discurso académico. El gobierno de Malawi, consciente del impacto, comenzó a prestarle atención. El propio ministro de Energía elogió públicamente la invención y prometió apoyo para escalar el proyecto. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si ese respaldo será suficiente frente a la presión internacional. Porque si algo ha demostrado la historia es que las ideas que amenazan a los gigantes rara vez se dejan crecer en paz. Lo más fascinante de todo esto es que Ernest no se ve a sí mismo como un genio. Para él, la idea fue simple: su comunidad sufría sin electricidad, y alguien tenía que intentar resolverlo. Esa mentalidad, tan directa y tan humana, es precisamente lo que ha hecho que su historia conecte con millones de personas alrededor del mundo. Es el recordatorio de que el conocimiento no se mide en diplomas, sino en impacto. Y mientras las luces de su pueblo brillan con el poder del aire, en las grandes oficinas de las corporaciones energéticas el nerviosismo crece. Porque si un adolescente africano pudo hacer esto, ¿qué pasará cuando más jóvenes en el continente despierten y comiencen a crear sus propias soluciones? El impacto de la invención de Ernest Andrew no se limita a Malawi. Lo que está ocurriendo allí es apenas la chispa de algo mucho más grande, un movimiento que cuestiona todo el sistema energético, educativo y social que hemos aceptado como normal. Cada bombilla que se enciende gracias al aire es también un recordatorio de que las narrativas que nos contaron durante siglos pueden romperse en cualquier momento. Las élites temen, y con razón. Porque si un dispositivo como este se replica, millones de familias podrían dejar de depender de combustibles fósiles o de costosos recibos de electricidad. Imagina lo que significa para un continente entero: más independencia, más productividad, más oportunidades. África dejaría de ser vista como una región condenada a la pobreza energética para convertirse en un productor global de innovación. Pero lo más transformador es el mensaje cultural. Ernest está demostrando que la creatividad africana no necesita validación externa. Que la genialidad no solo habla inglés ni requiere un diploma de una universidad extranjera. Que el ingenio de un joven en una aldea puede ser tan poderoso como cualquier laboratorio de renombre. Y ese cambio de mentalidad es el verdadero terremoto. Por supuesto, los obstáculos son enormes. Habrá quienes intenten desacreditarlo, quienes busquen apropiarse de su invento, quienes lo vean como una amenaza al orden establecido.
las grandes petroleras y eléctricas no se quedarán de brazos cruzados mientras una tecnología disruptiva amenaza con derrumbar sus negocios. Y es posible que enfrente presiones, sabotajes e incluso intentos de silenciarlo. Pero la semilla ya está sembrada. La historia de Ernest conecta con un legado profundo. Desde tiempos antiguos, pueblos africanos dominaron tecnologías que hoy apenas comenzamos a redescubrir. La colonización y las narrativas impuestas borraron esos aportes, convenciendo a generaciones de que la innovación siempre venía de fuera. Pero este joven está escribiendo un nuevo capítulo, el del renacimiento africano en ciencia y tecnología. Y mientras su generador sigue iluminando hogares, la pregunta no es si este invento cambiará el mundo, sino cuándo. ¿Será Ernest recordado como el precursor de una nueva era de energía limpia y accesible? ¿O será otro genio al que intentaron silenciar para proteger intereses? La respuesta dependerá de qué tan dispuestos estemos a apoyar, compartir y proteger historias como la suya. Porque al final, lo que Ernest nos está diciendo no es solo que el aire puede dar electricidad. Nos está diciendo que las ideas, cuando nacen de la necesidad y la pasión, tienen el poder de desafiar imperios. Que el conocimiento no está encerrado en universidades caras, sino en la mente curiosa de cualquier joven dispuesto a preguntar, ¿por qué no? Este no es solo el relato de un invento, es un llamado. Un recordatorio de que la verdadera revolución comienza cuando dejamos de esperar soluciones externas y empezamos a creer en nuestro propio poder. Y quizás, dentro de unos años, cuando la electricidad gratuita y limpia sea una realidad en millones de hogares, recordemos que todo empezó con un muchacho de Malawi que se atrevió a soñar.